El día de hoy les hablaremos acerca del PMA y se preguntarán, ¿qué es el PMA? Es un test de actitudes mentales primarias. Los autores fueron Ella Thurston y Thelma Thurston. La creación estuvo a cargo del Departamento Experimental del CSIC en Madrid a base de las investigaciones de dichos autores. Características. Más que nada, la finalidad de esta prueba es la de medir las 5 habilidades mentales primarias. ¿Cómo se logra esto o qué es lo que va a permitir? Es detectar las fortalezas y debilidades que va a obtener el individuo o que posee en sus habilidades intelectuales específicas, ¿no? El test del PMA se aplica tanto de manera individual como de manera colectiva. El rango de edad es de 10 a 11 años en adelante. Cada subprueba tiene un tiempo exacto. Tiempo total de aplicación es variable más o menos entre 25 a 30 minutos. Ello va a depender de acuerdo a la forma de aplicación, va a depender del tema de cómo el sujeto o el entrevistado esté avanzando con respecto a la prueba y también al evaluador. Los materiales del test vendrían a ser 4, los cuales vienen a ser un manual, el cual tiene 38 hojas, la plantilla de calificación, que tiene 2 hojas, el cuadernillo de aplicación, que son 16 hojas, y las claves de corrección. Ítems. El test del PMA consta de 5 ítems, los cuales empieza con la comprensión verbal, el cual es el factor V. Esto ayuda más que nada en la capacidad para comprender las ideas expresadas en palabras. Consta de 50 elementos o problemas de elección múltiple. ¿Qué se le pide al sujeto? Que debe hallar los sinónimos de las palabras que se le van a proponer. En lo que viene a ser con la comprensión espacial, que es el factor E, es la actitud para imaginar y concebir objetos de 2 o 3 dimensiones. La prueba contiene 20 elementos, cada uno de los cuales presenta un modelo geométrico plano y de 6 figuras similares. Es decir, el sujeto debe determinar cuáles de estas últimas, presentadas en distintas posiciones, coinciden con el modelo, cuando haya sufrido algún giro sobre el mismo plano. Él debe de elegir dentro de esas posibles respuestas, ¿no? En lo que viene a ser con el razonamiento, el factor R. Esta es la capacidad para resolver problemas lógicos, ¿no? Prever y plantear situaciones usando el razonamiento inductivo como el deductivo. Esta prueba consta de 30 reactivos, el cual debe determinar o cuál es la finalidad o cómo se aplica, debe determinar qué letra continúa de la serie de ellas. Una vez averiguada la lógica, lo que viene a ser con el cálculo numérico o el factor n. Es la habilidad más que nada para realizar operaciones numéricas, ¿no? Esta prueba consta de 70 elementos o problemas, ¿no? El sujeto debe determinar si la suma de 4 números de 2 dígitos cada una, si es la correcta o es la incorrecta. En lo que viene a ser con la fluidez verbal, el factor F es la capacidad para hablar y escribir con facilidad. Más que nada, para la exploración de este factor, la prueba pide que los sujetos deben escribir rápidamente las palabras que empiecen con una determinada letra en el lapso de 5 minutos. Vamos a hablar sobre el tema de la aplicación. Esto es respecto a cómo nosotros le vamos a dar las indicaciones al evaluado o al paciente. En primer lugar, vamos a darle lo que es la hoja de respuestas, en donde va a llenar su nombre y apellido. Seguido, vamos a llenar lo que es el colegio. Esto va a repercutir un poco en el tema de los resultados, porque va a intervenir si es que viene de un colegio estatal o si viene de un colegio particular. El grado en el cual se encuentra, si es que es estudiante, universitario o de colegio, la edad que tiene y la fecha. Ahora, vamos a hablar sobre los factores que tiene el PMA, que viene a ser el factor V, el factor E, el factor R, el factor N, ¿sí? Y acá falta un factor E, que es el factor F, que ahorita se los muestro, ¿sí? Dentro del factor V le vamos a dar las indicaciones. Ojo, esto, la hoja de respuesta se la hemos entregado, de la cual nosotros vamos a trabajar con esto, con el factor V, ¿sí? En donde le vamos a dar ejemplos para poder comenzar. El primer ejemplo va a ser lo que es la palabra grueso, y le vamos a dar las opciones A, B, C, D, donde A es enfermo, B es gordo, C es bajo y D es agrio. Entonces tenemos que decirle cuál es la palabra que más se asemeja a lo que es grueso. En este caso, bueno, esta es una hoja donde ya se ha evaluado y le hemos hecho entender o le hemos explicado de que es gordo la palabra que más se asemeja a grueso. Seguido, vamos a hacer los ejemplos. En este caso, por ejemplo, la palabra anciano, ese es el ejemplo número 1, en donde, ¿qué se asemeja más a la palabra anciano? Vendría a ser seco, largo, feliz o viejo. En este caso, en el ejemplo, sería viejo la respuesta correcta. Entonces, junto con el paciente, le damos las indicaciones en la hoja de respuestas, donde está en la parte de arriba, si pueden ver, los ejemplos correctos para cada factor.
En el caso del primer ejemplo, vendría a ser la respuesta D. El ejemplo A viene a ser la letra D, ¿correcto? Aquí está el ejemplo A, viene a ser la letra D. Y así vamos continuando y diciéndole la letra B, la letra C, la letra D, ¿correcto? Seguido de esto, le damos unas pautas diciéndole respecto a que si puede hacerlo un poco más rápido, pero que no se apresure tanto en hacer los ejercicios bien y en que no se preocupe en que si no llega a terminar toda la evaluación, porque es común que no todos terminen. Ahora, nosotros tenemos que contabilizarle el tiempo, en este caso va a ser 4 minutos, ¿sí? Entonces procedemos a contabilizar y a darle esta hoja para que pueda trabajar mucho mejor. Y comienza pues húmedo y comienza a marcar sus alternativas en la hoja de respuesta. Otra de las observaciones que se le tiene que decir es que no puede rayar las hojas que nosotros le estamos brindando, que es en este caso las hojas de aquí. Esta hoja no se raya, simplemente se marca lo que es la hoja de respuestas. Entonces, eso es con el tema del factor V. Luego pasamos a lo que es el factor E, donde de igual forma le damos las pautas. Por ejemplo, este es un ejemplo breve, en donde el primer cuadrito es la letra F, ¿sí? En donde los siguientes cuadros vienen a ser cuadros con una inclinación diferente, ¿correcto? Entonces, si se pueden dar cuenta, todos los demás cuadros son idénticos, solo que con una inclinación diferente, ¿correcto? En el siguiente recuadro es la misma letra F, pero si se dan cuenta, los siguientes cuadros que vienen ya no son con la misma... a partir de que no son de la misma inclinación, nos damos cuenta de que la letra F está volteado. Entonces, nos vamos al primer ejemplo, que es el ejemplo A. Entonces, le preguntamos al paciente o al evaluado si es que la misma letra J está con la misma inclinación. Le preguntamos al paciente si es que la letra J está igual en los siguientes recuadros, solo que con diferente inclinación, no que esté volteado. Bueno, para poderme entender, o sea, esta es la letra J, tiene que estar inclinado en diferentes posiciones, más no volteado. Entonces, con el mismo paciente vamos a tratar de encontrar estas piezas. Vemos que la letra A no puede ser idéntico a la letra J, porque si lo volvemos a su misma posición vertical, no puede ser de la misma forma que de la J, sino está volteado. Entonces, seguimos buscando en donde la letra C sí es idéntico, sí está de la misma forma que la J, solo que con otra inclinación. De la misma forma la letra E y de la misma forma la letra F, ¿sí? Entonces, de aquí procedemos a marcar las mismas letras que hemos identificado en la hoja de respuestas. En este caso, la letra C, E y F. Entonces, le pedimos al paciente que vaya a su hoja de respuestas y busque en el ejemplo A la letra C, la E y la F. Y procedemos a marcar, ¿sí? De igual forma, seguimos ahí explicándole los ejemplos como lo hicimos en el factor V y comenzamos a contabilizar los 5 minutos que corresponden a este factor. Seguidamente, pasamos a lo que es el factor R, ¿sí? Donde el factor R vamos a ver lo que es las secuencias. ¿Qué significa? De que vamos a ver primero un conjunto de letras donde es A, B, A, B, A, B, A, B. ¿Ok? Entonces le preguntamos cuál sería la letra siguiente. Viendo la secuencia, podemos identificar que es la letra A. En el ejemplo número A, o en el ejemplo A, tenemos la letra C, A, D, A, E, A, F, A. ¿Ok? Si nos damos cuenta, en la letra A se repite y la letra C es C, A, D. Entonces podemos ver de que hay como el A está intermedio, ¿sí? Entonces es C, D, E, F. O sea, pasando la A, pues, ¿no? O sea, borrando la A, podemos decir que se está saltando el abecedario, ¿no? C, D, E, F. ¿Y qué vendría a venir siguiente? La G, ¿sí? Y entonces buscamos igualito en la hoja de respuestas, en el ejemplo A, la letra G. Y la marcamos, ¿sí? Y así seguidamente hacemos con los demás ejemplos. El ejemplo B, por ejemplo, es la letra CD, 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 CD. Entonces, la respuesta vendría a ser la letra C. Pasamos a lo que es el factor R, ¿sí? Donde el factor R vamos a ver lo que es las secuencias. ¿Qué significa? De que vamos a ver primero un conjunto de letras donde es A, B, A, B, A, B, A, B. ¿Ok? Entonces, le preguntamos cuál sería la letra siguiente. Viendo la secuencia, podemos identificar que es la letra A. En el ejemplo número A, o en el ejemplo A, tenemos la letra C, A, D,
A, E, A, F, A. ¿Ok? Si nos damos cuenta, en la letra A se repite y la letra C es C, A, D. Entonces podemos ver de que hay como el A está intermedio, ¿sí? Entonces es C, D, E, F. O sea, pasando la A, pues, ¿no? O sea, borrando la A, podemos decir que se está saltando el abecedario, ¿no? C, D, E, F. ¿Y qué vendría a venir siguiente? La G, ¿sí? Y entonces buscamos igualito en la hoja de respuestas, en el ejemplo A, la letra G, y la marcamos, ¿sí? Y así seguidamente hacemos con los demás ejemplos. El ejemplo B, por ejemplo, es la letra CD, 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 ahí, disculpen, CD, CD, CD. Entonces, la respuesta vendría a ser la letra C, porque vemos que la secuencia viene a ser la C y la D. Y la letra siguiente vendría a ser solo la C. Vamos con un ejemplo más difícil, por ejemplo, el ejemplo E, que es A, B, 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 C, 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 y D, D, y la letra siguiente vendría a ser la letra D, ¿sí? En este caso, en el factor R, vamos a contabilizar por 6 minutos, ¿sí? Seguido, vamos con el factor N. ¿Qué viene a ser el factor N? El factor N ya vienen a ser lo que son sumas, ¿sí? En este caso, le van a venir numeritos, bueno, le van a venir ejercicios, el 16, 38, 45, y simplemente van a sumar, ¿sí? Y de la suma van a marcar si es que está bien o es que está mal. El ejemplo A está bien o está mal. En este caso, la letra A está bien, marcamos la B. En el ejemplo B está mal, no es 176, ¿sí? Procedemos a los ejemplos. En el ejemplo A, en el primer ejemplo, tenemos la suma de 76, 84 y 29, donde nos da un resultado de 140. Y simplemente nosotros tenemos que decir si es que está bien o mal el ejercicio. En este caso está mal, porque el ejercicio vendría a ser una suma de 130, ¿sí? Entonces vamos igualito a la hoja de respuestas, buscamos el ejemplo A y le colocamos lo que es el resultado mal. Entonces procedemos al siguiente ejemplo, que es el 35, 28, 61, donde nos da una suma de 124. Y esto viene a ser un resultado correcto, y es por eso que en el factor N está bueno. Y de la misma forma en la letra C, que es un ejercicio bueno. Y de ahí procedemos entonces a darle la hoja de los ejercicios al paciente, que vendrían a ser esos, ¿sí? Son 2 hojas. De la misma forma hay que darle las observaciones al paciente si es que ve muchas hojas, entonces decirle de que no se preocupe si es que no termina los ejercicios, porque es común que no se llegue a terminar. Pero de igual forma que pueda hacer las cosas un poquito más rápido, porque igual es una prueba contabilizada, que se toma el tiempo, ¿sí? Y de igual forma, en este caso y en el factor E, son pruebas donde se va a contabilizar incluso las respuestas erróneas, ¿sí? Y por último tenemos lo que es el factor F, ¿sí? En el factor F es un poco más sencillo el tema de la aplicación, porque simplemente le vamos a decir que en una lista, haga una lista de todas las palabras que comienzan con la letra D. Ese es para el ejemplo, ojo. En este caso, diente, dado, decir, Danubio y dinamita, ¿ok? Entonces, una vez que el evaluado puede entender eso, entonces le preguntamos si es que lo ha podido entender, y después de eso procedemos a decirle una letra. En este caso va a ser la letra P. Una vez que nosotros le decimos la letra, vamos a contabilizar los 5 minutos, ¿sí? Comenzamos a contabilizar donde mi paciente pudo hacer todas estas letras, o bueno, todas estas palabras con la letra P. Me estaba olvidando decirle de que antes de decirle la letra hay que darle la observación de que no se pueda contabilizar todas las palabras que sean diminutivas. En este caso, no sirve de que ponga en una palabra planta y al costado plantita o plantota. Entonces, hay que hacerle esa observación al paciente, ¿sí? Entonces, para poder ver el tema ya de la puntuación de cada uno, como yo les decía, esta es la hoja de respuestas, en donde en el factor V se va a contabilizar cada respuesta buena como un punto. No se va a contabilizar las respuestas malas. En el factor E sí se va a contabilizar lo que son las respuestas malas y las respuestas buenas. Las que no se completen, no hay problema, esas no se cuentan. Entonces, comenzamos a contar cada respuesta y se le va a restar todas las respuestas malas, y ese va a ser tu puntaje del factor E. De igual forma, va a ser en el factor R, solo se va a hacer una puntuación, va a ser igualito que el factor V. Solo se va a contabilizar, de igual forma se va a contabilizar en el factor R, de igual forma como en el factor V. Se va a contabilizar cada respuesta buena como un punto, más no se van a considerar las respuestas malas, ¿sí? Ahora pasamos al factor N.
comenzamos a contabilizar todas las respuestas buenas y aparte comenzamos a contabilizar todas las respuestas malas. De igual forma no se contabilizan las respuestas que no hayan sido respondidas. Y de ahí se procede a sumar y a restar se suman las respuestas buenas y se le restan las respuestas malas. Entonces ese va a ser nuestro puntaje directo. Igualito va a ser en nuestro factor F. Vamos a contar cada palabra buena, o sea, como ya les había dicho, no se va a contabilizar las palabras que sean diminutivos y que sean palabras existentes. No se va a contabilizar palabras que sean inventadas o que no se entienden. Recuerden que no se va a medir lo que son la forma en cómo se escribe o, bueno, la ortografía. Solo se mide la palabra que sea entendible, ¿sí? Y bueno, con eso ahí mi compañera Andrea ya se va a encargar de poder hablar ya más a fondo de lo que son los resultados. Resultados. Resultados cuantitativos. En relación a los resultados obtenidos por cada área, se halla el percentil y la categoría a la que ésta pertenece, además del puntaje total general y el nivel que éste llegó a alcanzar. Es recomendable realizar un cuadro de doble entrada para plasmar los resultados que nos han arrojado este test. Resultados cualitativos. De acuerdo a los resultados por área, se procede a explicar en qué consiste cada una de ellas, si presenta deterioro o un correcto desarrollo cognitivo e intelectual en relación a su edad. Como se ha mencionado anteriormente, se explican las funciones cognitivas en relación a los 5 factores, es decir, por cada área evaluada. Esto permitirá tener mayor conocimiento del neurodesarrollo de la persona a que hemos evaluado. Además, el test PMA es muy utilizado para brindar orientación vocacional, ya que, según los factores en los que presente fortalezas, estas se relacionan a las posibles habilidades que presentan las carreras en las que éste se puede desempeñar satisfactoriamente.